se desarrolla, a ver si yo estoy hablando, por ejemplo, de el uso de estrategias didácticas musicales para desarrollar la creatividad, por ejemplo. Entonces yo tengo que decir ahí, mediante las visitas a una institución educativa X, se ha podido apreciar de que los estudiantes manejan todos sus materiales educativos, pueden ser crayolas, sus témperas, sus cartulinas, sus tijeras, un lápiz, etcétera. Sin embargo, a pesar de tener todos estos materiales, los niños necesitan tener un poco más de desarrollo de su creatividad. Por lo tanto, se está indicando de que se va a utilizar algunas estrategias didácticas musicales para que el estudiante influenciado por esto va a expresar un mayor desarrollo de su creatividad. Por supuesto que es todo esto teórico. Entonces yo ya estoy ahí diciendo de una manera general en 1 o 2 párrafos en qué consiste mi trabajo de investigación. Y finalmente exponen la tesis, por lo que se confirma o se afirma, se sustenta, se expone la siguiente afirmación, que el uso de estrategias didácticas musicales contribuyen de una manera muy eficiente o eficaz para que el estudiante logre un buen desarrollo en su creatividad. Y ya expuse la tesis. Entonces, vean, jóvenes, estos 3 puntos son muy indispensables en una introducción de un ensayo. Hasta aquí, jóvenes, quiero saber si se entendió. Jóvenes. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? Bien, vuelvo entonces a hacer una recapitulación. Ya está el título. Luego voy con la introducción. En esta parte considero 3 puntos. Primero, contextualizo mi tema. Sí, un ratito, jóvenes, perdón, un ratito, jóvenes, disculpen. Sí. Ya, está bien. Ya. Bien. Entonces, decía, estos 3 puntos son muy importantes en la introducción del ensayo. Jóvenes, en la primera parte es la contextualización del tema. Si yo estoy hablando que el uso de estrategias didácticas musicales para el desarrollo de la creatividad son muy eficientes, son muy eficaces, entonces se va a tener que tomar este tipo de estrategias para que se apliquen, dado que hay una gran influencia, yo también podría agregar ahí, se ha demostrado científicamente, según los estudios de Campbell y Tomatis, en donde se explica de que el uso o la utilidad de las audiciones de música académica influye grandemente en los seres vivos, mucho más en los seres humanos. Estoy contextualizando el tema, jóvenes. Estoy contextualizando, estoy indicando que hay un estudio científico que han hecho estos 2 grandes autores en cuanto al desarrollo de la creatividad mediante el uso o las audiciones de la música académica. Y ya luego que digo esto, presento la organización general del texto. Todo lo que voy a hacer, tengo que manejar ahí las 2 variables. O sea, tanto la música académica como el desarrollo de la creatividad. Lo organizo, lo explico, lo expongo ahí en lo que resta de la página. Y finalmente expongo diciendo por lo que el presente ensayo consiste en la siguiente afirmación o en la siguiente tesis o en la siguiente sustentación, que es que sí influye el uso de la música académica para el desarrollo de la creatividad, y tengo que pues ahí citar a autores que ya han hecho estos trabajos, porque definitivamente que yo no lo voy a hacer, porque en un ensayo yo no me va a alcanzar el tiempo para hacer un trabajo aplicado, porque ese es un ensayo además, no es una tesis. Y yo nada más tengo que citar a ciertos autores que ya lo hicieron.
En eso consiste, jóvenes, en que tengamos nosotros bastante información o el manejo de la bibliografía, como decía en el punto anterior. Hasta ahí yo ya tengo mi introducción. Esta introducción, jóvenes, no va a tomar más de 2 páginas o 2 caras, no sé cómo decirlo, o tal vez una cara y media, o tal vez una sola cara. No es mucha escritura en esta parte de la introducción. Jóvenes, preguntas hasta aquí. Sí, Carolina está indicándome si vamos a tener en cuenta las normas APA. Sí, por supuesto, tenemos que citar según las normas APA. Hay una última edición que es la 7ª edición. Sí, profesora, me refería a que, por ejemplo, claro, al momento de citar, solamente en la parte de la bibliografía o también al lado del texto que estamos colocando en nuestra introducción. A eso me refería. Sí, sí, también tendríamos que tener en cuenta esto para indicarles en cuanto a quién lo dice, ¿ya? Se cita el apellido del autor y luego vamos a poner un paréntesis y el año de la publicación de este libro, de este autor, y esto se va a ir en la bibliografía. Ahí lo vamos a encontrar el libro que vamos a citar. Entonces, según Ya. o sea, sí, sí vamos a tener en cuenta la bibliografía, pero primero tenemos que utilizarlo tal vez sea en el marco teórico del ensayo o en este caso en la introducción, ¿ya? Pero, ¿sí, Carolina? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, O sea, profesora, todo claro. no solo en la bibliografía, ahí se tiene que indicar, por supuesto, pero también necesitamos indicarlo si acaso lo necesitamos, pero si algunos de ustedes no lo necesita, no tiene que hacer ninguna cita, ¿ya? ¿Por qué? Porque si son sus propios términos, sus propias ideas, lo tiene que solamente redactar. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Otras preguntas? A ver, les escucho. Está todo claro, profesora. Bueno, al menos yo sí entendí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya, ahora aquí hay una nota. Una nota. Un ratito, jóvenes. Bien, jóvenes, ya está. Gracias. Ahora el cuerpo del ensayo. ¿Qué es lo que va en el cuerpo? Desarrolla en mayor profundidad la contextualización del tema. Lo que yo dije aquí, jóvenes, en la introducción, la contextualización del tema, ahora ya, si nada más que lo hice en 2 o 3 líneas, ahora sí ya debo de explicarlo con mayor amplitud en el cuerpo del ensayo. O sea, ya estamos ahora en el marco teórico. ¿Sí? ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Ya, muy bien. Siguiente. Presenta los argumentos que sostienen la tesis. O sea, aquí yo estoy indicando, presenta la organización general del texto y luego expone la tesis. La tesis ya les expliqué que es una afirmación. En esta parte, en el cuerpo del ensayo, dice, presenta los argumentos que sostienen la tesis. O sea, si yo estoy diciendo que el uso de estrategias didácticas musicales contribuyen al desarrollo de la creatividad, tendré que sustentarlo. ¿Por qué digo eso? Tengo que hablar sobre las estrategias didácticas musicales, tengo que decir en qué consisten nuestras estrategias, cómo es que se utilizan, cuáles son sus procedimientos y qué tipo de estrategias hay. Y luego tengo que hablar también de la creatividad, porque me está diciendo que si yo uso estas estrategias, el estudiante va a lograr un desarrollo en su creatividad. Entonces, aquí presento los argumentos que sostienen la tesis, o sea, la afirmación de lo que estoy diciendo. Esta sección es la más importante del ensayo, no solo porque expone y argumenta la tesis, sino porque demuestra la capacidad de organización, exposición y argumentación del escritor. Eso es muy importante, jóvenes, aquí. Esta parte aquí
se necesita, jóvenes, demostrar esa capacidad de organización del tema. Aquí se tiene que exponer y la argumentación que ustedes lo van a indicar tienen que ser persuasivas. A ver, perdón, un ratito, joven, ¿qué quiere decir? Un ratito. Voy a apagar el micro. Por favor, un ratito. Disculpen, jóvenes. Bien, entonces aquí yo quiero entender que ustedes sí lo están entendiendo. ¿Sí, jóvenes? Este tercer punto del cuerpo del ensayo. Sí, profesora. Sí, profesora, es. Entonces, vean, no hay problema. A ver, estos 3 puntos son los generales del cuerpo del ensayo. Arriba, en la introducción también 3 puntos. La contextualización, la presentación de la organización general del texto y finalmente se expone, toda la introducción al final se expone con una pregunta. Se dice, no siempre con una pregunta, también puede ser de una manera declarativa, no interrogativa. A veces se puede dejar con una interrogación, pero mejor decirlo de una manera declarativa, se expone la tesis, por lo que se sustenta o se afirma de que el uso de estrategias didácticas musicales contribuyen de una manera muy positiva o eficiente o muy significativa el desarrollo de la creatividad en niños de 6 años del nivel primaria, por ejemplo. Y yo ya nuevamente expuse mi tesis. O sea, lo que yo digo en el título, aquí en la introducción, en la parte final de la introducción, a manera de conclusión, lo tengo que exponer. Entonces, en la introducción tenemos esos 3 puntos, en el cuerpo del ensayo también 3 puntos más, que son la parte más importante de todo el ensayo, porque más o menos yo les decía que vamos a considerar en total 7 páginas, les dije jóvenes, ¿parece o no? ¿O no acordamos de páginas todavía? Dijo 10 páginas en total. Ajá, 10 páginas. Sí. Ajá, 10 en total. Ajá, 10 en total. Ya. Entonces, vean, bueno, tal vez en algunos casos, a ver, hay una pregunta aquí. ¿Quién me está diciendo? Carolina, no sé si me está... Israel dice 10 páginas como máximo y como mínimo me está preguntando cuántos como mínimo. Si 10 es como máximo, yo estimo que como mínimo podrían ser... Yo no veo, a ver, en algunos casos jóvenes hay trabajos que ustedes están haciéndolo en dúos, ¿no? En pares. Y si son en pares, imagínense, si van a ser 10 como mínimo y que incluye bibliografía, que incluye la parte introductoria y solamente en el cuerpo del ensayo tal vez va a considerar 7 páginas o 5, no sé, y son 2 personas que van a sustentar este trabajo, resulta demasiado pequeño. Entonces, y es para fin de ciclo, imagínense, ¿no? Entonces como que no compensa mucho. Mejor que pensemos 10 páginas y si usted puede agregarle 10, 12, 15, no hay problema, ¿ya? Que sea un mínimo de 10 páginas y 10 páginas incluyendo todo, la bibliografía, el cuerpo, la introducción, la carátula y todo. Mejor así, ya jóvenes, 10 páginas, ese sería el mínimo, para que no tengamos mayor preocupación en que tal vez, que cómo lo voy a hacer, si va a ser menos, si va a ser más, 10 páginas, ¿ya? Y si quiere hacer un poco más, no hay problema en ese caso. Ahora me dice, profesora, entonces, ¿y de máximo cuánto va a ser? De máximo, jóvenes. Bueno, yo no creo que van a pasarse más de 20 hojas, no creo. Porque también es un trabajo, pues, que ustedes lo van a hacer y no es fácil redactar, jóvenes. La redacción toma mucho tiempo,
Sí, estamos de acuerdo, jóvenes, 10 páginas como mínimo, ¿de acuerdo todos, sí? Sí, profesora. Listo. Sí, Sí, profesor. profesora. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, ya estamos ahí. En el Profesora, con carátula y todo, 10 páginas. 10 páginas. Ajá, con carátula, Ah, ok. 10 páginas, sí. Mínimo. Y como máximo ya pueden agregarle 12, 14, 15 ya. No creo que se van a ir hasta 100 tampoco, no creo. Listo. Entonces, aquí ya vimos el cuerpo del ensayo. Vuelvo a hacerle una pregunta a ustedes. En el cuerpo del ensayo, jóvenes, que en esos 3 puntos, primero dice desarrolla la mayor profundidad de la contextualización, presenta los argumentos que sostiene la tesis, sea por variables, y luego en la tercer punto dice, esta sección es la más importante del ensayo, no solo porque expone y argumenta la tesis, sino porque demuestra la capacidad de organización, exposición y argumentación del escritor. Aquí en esta parte también, jóvenes, habrá que utilizar muchos argumentos, habrá que utilizar algunos argumentos tal vez de autores que no están de acuerdo. Hay casos así. Y justamente eso es interesante porque enriquece el ensayo, jóvenes. ¿Cuándo no están de acuerdo? Por ejemplo, si el autor, Edgar Williams, dice que la música y sus elementos constitutivos se relacionan con las dimensiones del ser humano, hablo de la parte cognitiva, de lo que corresponde a la parte psicomotriz, y luego los valores, la parte educativa, esas tres dimensiones, que es la parte integral del ser humano, tiene relación muy estrecha con los elementos constitutivos de la música, o sea, con la melodía, armonía, ritmo. Así lo sustenta este autor, Edgar Williams, en su libro Bases psicopedagógicas de la educación musical. Pero otro autor tal vez diga que no, y también tendrá su sustento. Entonces, miren qué interesante resulta. Un autor dice de esta manera, otro autor dice de otra manera, pero finalmente el investigador, el que está elaborando el ensayo, también tiene su punto de vista. Y tendrá que ahí exponer cuál es su apreciación, cuál es su criterio en base a lo que está tomando esos argumentos de diferentes autores. Jóvenes, ¿me dejé entender en qué consiste la argumentación aquí, en esta parte del tercer punto? Sí, profesora. Muy bien, listo. Y finalmente viene la conclusión, el cierre del ensayo. Se recapitulan la tesis y las ideas principales que se expusieron tanto en la introducción como en el cuerpo. O sea, después, ¿cómo se redactaría? Después de todo lo explicado, se observa o se aprecia que, 2 puntos, que las actividades o yo creo que sí, las actividades educativas, académicas, perdón, que en las actividades educativas, académicas, se realizan audiciones musicales, porque es una estrategia, audiciones musicales. Entonces, si es que esto se desarrolla de continuo, vamos a tener como resultado que el estudiante va a tener un mayor desarrollo en su creatividad. Estoy recapitulando, jóvenes. Ya se ha dicho en la introducción, se le ha explicado según la teoría en el cuerpo del ensayo, y ahora ya estoy resumiendo, estoy ya en las conclusiones. Luego dicen, se recapitulan las tesis y las ideas principales que se expusieron tanto en la introducción como en el cuerpo. Luego, el autor tiene que cerrar el ensayo con una respuesta a la pregunta que se planteó. Yo le decía en esta parte, jóvenes, aquí, cuando dice, se expone la tesis, aquí. Entonces, supongamos que yo lo termino, la introducción, de una manera interrogativa. Entonces,
¿Cómo influye las estrategias didácticas musicales en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del primer grado o los estudiantes del nivel primaria? Ahí ya quedaría de una manera interrogativa. Y finalmente, en la conclusión, en el punto final, el autor tiene que cerrar el ensayo con una respuesta a la pregunta que se planteó. Porque aquí es una conclusión. Aquí vemos la pregunta que ustedes ya plantearon, jóvenes. A ver, quiero ver un ratito. Voy a dejar de compartir esta parte, jóvenes. Un ratito para tomar sus trabajos. Aquí, un ratito. A ver, quiero compartir con ustedes la pantalla para que me ayuden, jóvenes. Listo. Estoy compartiendo la plataforma con ustedes, ¿verdad? Sí, aquí está. Listo. Sí, profesora. Entonces, aquí, a ver, un ratito. Quiero mirar todos acá. Estos son los trabajos que... A ver. Hay tantos trabajos que yo no sé cuál. Voy a tocar este, a ver. Hay un trabajo aquí. Listo. A ver. Dice este trabajo, vean jóvenes, uso de la música infantil para mejorar el nivel de aprendizaje de los niños de 2 años. Entonces, aquí está. ¿De qué manera influye el uso de la música infantil en el nivel de aprendizaje de los niños de 2 años? Miren qué interesante. Esta pregunta, no sé si el joven se encuentra, David Vances. Esta pregunta que está ya indicando esto, entonces yo creo que podrían utilizarla esta pregunta en esta parte, jóvenes. Otra vez, disculpen, voy a dejar de compartir para ir al PowerPoint. Entonces, esa pregunta que estoy en este momento mostrando, a ver, ¿listo? Aquí, expone la tesis. ¿De qué manera influyen? Dice, ¿de qué manera influyen? Ustedes todos han elaborado también sus trabajos. Todos ya me han presentado y tienen una breve descripción problemática. Luego termina con su pregunta general de investigación. Entonces, en la parte donde dice cierre, el autor tiene que cerrar el ensayo con una respuesta a la pregunta que se planteó. Aquí ya sería su respuesta de lo que se está diciendo en esta parte que acabé de mostrar. Aquí, vean, estoy compartiendo, creo que no. Jóvenes, creo que no, ¿verdad? No, profesora. No, no es. Ya está. ¿De qué manera influye el uso de la música infantil en el nivel de aprendizaje de los niños de 2 años? Y el título, uso de la música infantil para mejorar el nivel de aprendizaje de los niños de 2 años. Ya, entonces aquí yo le he dado algunas indicaciones a su compañero y ya me ha vuelto a enviar, me está indicando. Entonces, quisiera ver otro trabajo. A ver. Vamos a ver aquí, no sé con quién está trabajando Brian Gutiérrez, ¿con quién me dijo que estaba trabajando, jóvenes? Brian Conmigo, Gutiérrez. profesora, conmigo. Ya, la música en el desarrollo de la creatividad de los niños del primer grado del nivel primaria. Están sus variables. ¿Cómo influye la música en el desarrollo de la creatividad? Bueno, acá sería en los niños del primer grado del nivel primaria. Sería la pregunta que sería en la introducción. Tiene su descripción de su problema, que ya está una buena parte. Y luego, por ejemplo, en un ensayo no van a ir estos puntos. Estos puntos le brinda seguridad,
El punto 2, refuerza su aprendizaje en el lenguaje. Esto no, en el ensayo es todo en prosa. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice anteriormente? Dice, la música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les encanta. Estos son 4 de los principales beneficios de la música para los niños. Y tengo que continuar diciendo, le brinda seguridad porque les crea en ellos confianza, porque se sienten comprendidos, etc. Al siguiente renglón, no tengo que poner los números. Además, refuerza su aprendizaje en el lenguaje. En esta etapa o en la etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada, etc. Ya, como acá dije, además, asimismo, potencia la concentración, de manera que todo tiene que ser en prosa. A ver, jóvenes, ¿sí? ¿Me Sí, profesora, sí, no sabíamos eso. Gracias por la explicación que hoy día está dando. Sí, o sea, eso es así como se tiene que redactar un ensayo. A ver, quiero de nuevo compartir el ensayo. Ahí estamos. Sí se ve, ¿verdad? Aquí estamos, ¿sí? Sí, profesor. Ya, entonces hasta aquí vemos la parte de las conclusiones, cierre del ensayo. Siguiente. Referencias bibliográficas. Parte fundamental del ensayo porque es en ella donde los argumentos, la información y las ideas se respaldan. Jóvenes, entonces, si nosotros tenemos un buen acopio de libros en donde yo me baso para poder extraer los temas que a mí me hacen falta para mi investigación, es un trabajo muy complementado, muy bueno. Sin una bibliografía, escuchen jóvenes, sin una bibliografía correcta, el ensayo puede no sostenerse, jóvenes. La bibliografía debe ser la necesaria que yo debo considerarla según los temas que he tocado. Es importante, jóvenes, toda vez que yo tome un punto de algún lado, inmediatamente el título del libro, el autor de ese libro que yo estoy citando. Siguiente. Requisitos para escribir un ensayo. Jóvenes, este PPT yo los voy a enviar, ¿ya? Por favor, no, para que ustedes sepan cómo lo van a elaborar. Bueno, esto es que hay que tener coherencia en lo que uno está redactando. Exposición de las ideas de una secuencia lógica y relacionadas entre sí. Consistencia, planteamiento de ideas sin que haya contradicción en relación al mismo objeto. Por supuesto, el investigador tendrá que sustentar su trabajo, como lo estaba explicando, bueno, una pregunta de uno de sus compañeros, si está diciendo que la música contribuye para un mayor aprendizaje, luego no va a contradecirse el mismo autor. Que presente una argumentación que está tal vez haciendo de una manera diferente o contraria, solamente es para argumentar, pero en algunos casos ni siquiera se considerarían esos puntos, si alguien no lo prefiere. Pero en algunos casos sí, he leído, el autor tal sustenta que, si yo dije que es positivo, él dice que es negativo. Entonces, imagínense, hay que tener ahí bastante manejo del tema para que el escritor del ensayo, si va a citar a alguien que dice que no, pero él dice que sí, entonces tiene que estar firme en sus convicciones de lo que va a plantear según tales autores. Entonces, acá dice consistencia, planteamiento de ideas sin que haya contradicción en relación al mismo objeto, o sea, al mismo tema de estudio. Humildad, escritura en tercera persona en singular. Esto sí es también algo muy importante, jóvenes. Quiere decir que
Cuando se redacta un trabajo de investigación, no se puede decir, yo lo hice, por eso yo estoy investigando y yo he llegado a la conclusión. No, siempre debe ser tercera persona en singular. ¿Cómo es en singular la tercera persona? Se aprecia que, se sustenta que de esta manera, se dice que. Eso es en la tercera persona en singular. Y luego, ¿en qué consiste la concisión? Planteamiento de lo justo y no redundar. O sea, no podemos estar diciendo lo mismo. Lo necesario nada más, y no estar redundando en los mismos textos. Bien, aquí son algunos detalles que he considerado. Jóvenes, hasta aquí, hasta esta parte, cómo vamos a escribir el ensayo, ¿se está entendiendo? Sí, profesora. Sí, profesora, todo claro. Bien. Ya, muy bien. Aquí, rasgos prototípicos: profundidad, pertinencia, claridad, argumentación. O sea, esto ya se viene diciendo así y es algo típico desde ahora y desde antes, quiere decir la palabra prototípico. Atípico es algo que no se ha visto. ¿Ya? Profundidad: desarrollo organizado del tema y definición de los términos importantes. Que haya profundidad. Esto es importante también, jóvenes, cuando uno maneja algunos verbos. El verbo, a mí me llama mucho la atención el verbo construir, por ejemplo. Depende del nivel de profundidad que uno le aplique para que el verbo construir sea grande. Por ejemplo, un niño de, 5 años de edad, 5 años de edad, ¿cómo podrá construir? ¿Cómo? Hablo en cuanto a la comunicación. ¿Cómo construye? Él va a expresar, él va a decir, a mí me encanta esto, me gusta esto. Por eso yo siempre lo utilizo. Hay niños que lo dicen de esta manera. Entonces, miren sus ideas, está construyendo ya oraciones. Eso es una construcción en cuanto a su expresión por la edad que tiene. Si ya no tiene 5, tiene 12 años de edad, el niño va a construir algunos pequeños párrafos en su escritura. Le va a decir, o tal vez su maestra le dice, a ver, todos por favor elaboren una composición. Ya, el niño tiene 12 años, va a decir probablemente me fui de viaje a tal lugar, qué sucedió ahí, etc. Miren su construcción. Ya está en el último año de la secundaria, ya es promoción, ya se va del colegio, ya es un preuniversitario. ¿Qué va a construir ahora ya? Ya no va a construir cosas pequeñas, ya va a construir textos más grandes. Ustedes están en el pregrado. Miren, van a elaborar un ensayo, van a construir ideas y sobre estas van a presentar temas de investigación que a ustedes les interesan. Imagínense, ya terminaron su carrera profesional, ya han hecho sus tesis, miren cómo han construido sus ideas. Ustedes en el campo musical, otros, por ejemplo, uno más grande en cuanto tal vez a infraestructura, los ingenieros civiles. Construyen puentes, construyen edificios, rascacielos, etc. Entonces, miren, jóvenes, el nivel de profundidad que se le aplique al verbo depende entonces cómo es que se desarrollan sus temas que estén muy bien organizados. Eso es importante, jóvenes. Todo verbo depende del nivel de profundidad que se le aplique, jóvenes. No sé si quedó claro esto, jóvenes. Sí, profesora, ya quedó claro.
Ya, listo. Entonces, eso van a utilizar ustedes la profundidad. Pertinencia. ¿Es pertinente, jóvenes, es pertinente un trabajo? A ver. Ya, muy bien. Benjamín está diciendo que esté claro. Me alegra, jóvenes, que esté claro. La pertinencia es algo que... si estamos hablando de un tema, por ejemplo, del ensayo en este momento, es pertinente que alguien aporte en relación al tema en que estamos, pues, ahorita comentando. Esa es la pertinencia. Presentación del contenido en relación con el tema planteado. ¿Ya? Claridad, eficiencia lingüística. Eso es muy importante, jóvenes, la claridad. No se tiene que acudir a términos rebuscados, no. Se tiene que hablar lo justo y lo necesario. ¿Ya? Argumentación. Planteamiento del objetivo del ensayo. Aquí el investigador debe tener la capacidad de convencer, persuasivo. Su argumento tiene que ser válido. Planteamiento del objetivo del ensayo. O sea, aquí tiene que ser convincente, según lo que se esté requiriendo. Jóvenes, hasta aquí estamos entendiendo, o sea, son características muy necesarias para la redacción. Bueno, había olvidado de aquí agregar otro punto, jóvenes, en sus escrituras del ensayo, es tener en consideración los lectores, o sea, ¿a quién va dirigido mi ensayo? Eso me había olvidado de agregar aquí un punto más. Tener en consideración el auditorio sería, como dice, profundidad, pertinencia, claridad, argumentación, el auditorio faltaría, y ahí luego tener en consideración hacia quién va dirigido el ensayo, porque se necesita una población, se necesita un auditorio para que yo tenga el ensayo, alguien tendrá que leerlo. En el caso de nosotros, ¿quiénes serán nuestro auditorio? Los mismos maestros que tenemos en el área de música. Por ejemplo, nuestro ensayo, si es de pedagogía y si es del área musical, sí le va a interesar, tal vez para cultura general, a un